Hola, ¿qué tal? El día de hoy vengo por parte de la materia Transformación Contable de las Sociedades a presentar mi proyecto final de la materia. Este básicamente trata de hacer un mapa en el cual mencionemos los 5 temas vistos durante el semestre en esta misma. Bueno, como ya lo mencioné, el nombre de esta materia es Transformación Contable de las Sociedades. Actualmente curso una carrera de licenciatura en Contaduría Pública en el Centro Universitario de Los Valles. Voy en 6º semestre. Mi asesora en esta materia es la maestra Elba Victoria Guzmán Ábalos y su servidora, la alumna Carmen Ariadna Moreno Fausto. Pues bueno, nuestro primer tema para ver es las obligaciones como títulos de crédito. Estas obligaciones son títulos de crédito que emiten las sociedades mercantiles anónimas y que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Tenemos 3 aspectos. El primero es el aspecto contable. Este es una fuente de financiamiento ya que tiene solvencia y liquidez. Las obligaciones nominales tenemos de 3 tipos, que es a la par, sobre la par y bajo la par. Tenemos también el aspecto legal. Aquí tenemos que el fundamento se encuentra en la Ley General de Títulos y Obligaciones de Crédito. Las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora, y las obligaciones serán bienes muebles aun cuando estén garantizadas con hipoteca. Esto antes mencionado se encuentra en el artículo 208 de esta ley. Y en el aspecto fiscal podemos encontrar el Estado regula los títulos de crédito por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y para que se autorice una emisión de obligaciones deben de ser amparadas por una garantía de bienes. Esta debe de superar cuando menos 2 veces más el valor de la emisión. Como segundo tema tenemos el superávit. Este es la situación de una economía en la que los ingresos superan a los gastos dentro de un periodo, de forma que la diferencia entre ellos debe de ser positiva. En el aspecto contable tenemos las cuentas del superávit. Las cuentas de orden son de naturaleza acreedora y su cancelación será contra la cuenta de déficit, el saldo versus el capital social. Tenemos 2 tipos de superávit: el superávit ganado, que es aquel que obtienen las entidades económicas como producto normal de sus operaciones. Este proviene siempre de los resultados de la empresa en las que las operaciones normales realizan. Y también tenemos el superávit de capital. El origen puede ser por donaciones, por revaluación de activos, venta de activos fijos, rifas, premios de lotería y por venta de acciones con prima. En el aspecto legal aquí podemos encontrar el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este nos menciona la distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobadas por la Asamblea de Socios o Accionistas en los estados financieros que las arrojen. Y en el aspecto fiscal tenemos que la distribución de utilidades o pago de dividendos está regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del ISR. Pues bueno, como tercer tema podemos encontrar la transformación de las sociedades. Esta transformación de sociedades es la transición de una sociedad hacia un tipo societario distinto, pero con la capacidad de conservar su personalidad jurídica. Aquí tenemos aspecto legal. Nos menciona que la transformación de una sociedad mercantil se considera una modificación estructural de la sociedad, la misma que viene regulada en la Ley 3/2009 de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Aquí nos menciona que dependiendo de la forma jurídica adaptada, es posible que los accionistas adquieran nuevas obligaciones o limitaciones en cuanto a su responsabilidad frente a las deudas y obligaciones de la sociedad. Tenemos aspecto fiscal también. Aquí nos encontramos el artículo 227 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Las sociedades constituidas en alguna de las formas que establecen las fracciones de la 1 a la 5 del artículo 1 de esta misma ley podrán adoptar cualquier otro tipo legal. Asimismo, podrán transformarse en una sociedad de capital variable. Como cuarto tema, tenemos la escisión de sociedades. La palabra escisión proviene del latín escindere, que significa dividir. Es la fragmentación de una entidad jurídica en dos o más entidades de la misma especie, pudiendo ser cada una de igual o diferente magnitud respecto de la otra u otras. Y aquí nos encontramos el aspecto contable. En la escisión de sociedades, desde el aspecto contable se deben considerar varios aspectos. Lo primero será valorar los elementos de la unidad económica segregada o la totalidad del patrimonio de la sociedad que se divide en varias partes y se extingue. De esta manera podemos calcular el patrimonio de la sociedad escindida y el valor de las acciones. En segundo lugar, debemos dividir y atribuir los activos pasivos comunes a varias de las unidades económicas segregadas. Después de esto se contabilizarán e incluirán en el balance los resultados de los ajustes patrimoniales que sea consecuencia de la escisión de sociedades, y el siguiente paso consistirá en proceder a entregar el activo y el pasivo. Para después de esto finalmente se reducirá el neto en proporción al activo entregado o a la eliminación en el caso de que se trate de una escisión total, es decir, que la empresa desaparezca. En el aspecto legal nos encontramos un concepto legal de escisión. Este nos menciona que en términos del artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la escisión ocurre cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, o cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. Y en el aspecto fiscal podemos encontrar que para efectos fiscales el artículo 15A del Código Fiscal de la Federación dispone que se entenderá por escisión de sociedades mercantiles la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital de una sociedad residente en el país a la cual se le denominará escindente a otra u otras sociedades residentes en el país, de igual manera creadas especialmente para ello, denominadas empresas escindidas. La escisión podrá realizarse conforme a lo siguiente. Número 1, cuando la empresa escindente transmita una parte de su activo, pasivo y capital a una o varias empresas escindidas sin que se extinga. Y número 2, cuando la sociedad escindente transmita la totalidad de su activo, pasivo y capital a dos o más sociedades escindidas y se extinga la primera sociedad. Aquí en esta parte, durante las clases estuvimos haciendo un mapa conceptual que es el que les presento a continuación. Aquí podemos ver conceptos generales, tipos de escisión como lo son la escisión simple, por absorción, escisión combinada simple y escisiones múltiples. También nos encontramos con el régimen fiscal de la escisión y las características de esta misma. Y pues bueno, como quinto y último tema tenemos la fusión. La fusión de sociedades mercantiles es la concentración de bienes, derechos y obligaciones de dos o más sociedades en una sola sociedad, ya sea nueva o preexistente, denominada fusionante, que se extingue a las demás sociedades que participen en ella. Esta representa una operación utilizada para solidificar inversiones comerciales de dos o más compañías de una misma rama de negocio o que persigue objetivos similares. Aquí en el aspecto contable encontramos que las fusiones representan como una combinación de negocios, de modo que se reflejan como si se tratara de una adquisición en la que se tiene en cuenta la diferencia de valor contable y real de los activos que se adquieren para el registro contable de la fusión.
Tenemos que evaluar los activos de la fusión, generalmente se evalúan a valores actuales, también saldar las cuentas del activo, pasivo y capital contable en la que las sociedades aparecen y registrar los asientos de apertura, aquí sería fusión por integración o aumentos al capital social, en este caso fusión por absorción, según sea el caso. Tenemos aspecto legal. Aquí podemos encontrar el Código Fiscal de la Federación, el artículo 14b de la fracción número 1. Aquí se considera que no hay enajenación de bienes dentro de la fusión, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes: que se presente el aviso de la fusión de acuerdo con el reglamento del Código Fiscal de la Federación, la sociedad fusionante continúe realizando las actividades que realizaban esta y las sociedades fusionadas antes de la fusión, y que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y de las informativas. Y pues el aspecto fiscal. Aquí podemos encontrar que la fusión de sociedades es considerada como una enajenación y por lo tanto tiene los efectos fiscales de una actividad gravada, es decir, una actividad por la cual se debe de pagar impuestos. En este sentido, la sociedad fusionada tendría que considerar que enajena bienes para efectos fiscales y determinar en su caso la ganancia o pérdida fiscal que corresponda para el impuesto sobre la renta. También es importante señalar que todos los derechos y obligaciones de la sociedad fusionada también se transmiten a la sociedad fusionante con motivo de la fusión. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con los 5 temas que abordamos alrededor del semestre en esta clase. Por aquí les dejo las referencias de donde sacamos varia información y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.